Se metieron los de la USA, papi. Dios mío, en la canción muy popular, mira. La audaz operación de fuerzas especiales de Estados Unidos, respaldada por bombardeos quirúrgicos, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en su búnker de Caracas y su traslado a Nueva York para ser juzgado así por presunto narcotráfico, fue el acto inaugural de la nueva estrategia de seguridad nacional que la administración Trump dio a conocer hace un mes. La principal área de influencia de Washington es el hemisferio occidental, es decir, las Américas. Y Estados Unidos está dispuesto a intervenir así de manera decisiva e inmediata ante lo que perciba como amenazas a su seguridad nacional. La inédita acumulación de fuerzas militares en el Mar Caribe no fue, por lo tanto, solo una demostración de fuerza y un mero mecanismo de presión al gobierno chavista, sino la ejecución de una nueva política exterior hemisférica que podría repetirse en países como Colombia y México, como ya señaló Trump en repetidas ocasiones. Pero la sorpresa no fue solo la operación militar en Caracas, sino las posteriores declaraciones del presidente estadounidense, desestimando la posibilidad de que los opositores Edmundo González y María Corina Machado gobiernen Venezuela en esta etapa. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. La administración Trump se inclinó en cambio por el pragmatismo, conducir los destinos de Venezuela a través de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a la que prometió presionar para que cumpla los objetivos estadounidenses mediante un bloqueo naval y eventuales nuevas acciones militares si esto no ocurre. She had a long conversation with Marco, and she said, "We'll do whatever you need." I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else. En nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar. Por su parte, tras jurar como presidenta, Rodríguez alternó una posición desafiante con propuestas de diálogo a través de un posteo en Instagram en el que instó al gobierno de Estados Unidos a colaborar en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido dentro del marco del derecho internacional. La producción y comercialización del petróleo de Venezuela, con las mayores reservas mundiales conocidas de crudo, está por tanto bajo control estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó cómo será de ahora en más la operatoria del sector energético venezolano. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. La herramienta inmediata de Washington para lograr su propósito de gestionar a distancia el gobierno de Venezuela son las fuerzas del Comando Sur desplegadas frente a sus costas. Pero en el Congreso estadounidense, la oposición demócrata que rechaza la intervención demanda saber si en última instancia esto no implicará finalmente tropas en el terreno. Are we going to put troops on the ground? How many? Where? And how much will it cost? How long will this go on? These questions should be answered to the Congress and, more importantly, to the American people before the administration attempts anything akin to so-called running Venezuela. Ni Trump ni Marco Rubio descartan del todo esa posibilidad. Well, you know, they always say boots on the ground. Oh, so we're not afraid of boots on the ground if we have to have. We had boots on the ground last night at a very high level, actually. We're not afraid of it. We don't mind saying it.
but we're going to make sure that that country is run properly. En cuanto a la suerte de Maduro, quien se declaró inocente de las acusaciones de narcotráfico en la primera audiencia, su defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, el mismo que logró la liberación de Julian Assange, se centrará en su inmunidad como jefe de Estado. Pero expertos legales creen que ese argumento podría no prosperar. Typically, the head of state can't be prosecuted. Now, an important caveat is it has to be the head of state as recognized by the U.S. State Department, and the U.S. State Department does not recognize Maduro as the legitimate ruler of Venezuela. Los próximos capítulos de la crisis venezolana y el plan de Washington para manejarla no están cerrados. Dependen de que el gobierno de Delcy Rodríguez logre una cierta estabilidad en su frente interno y evite la posibilidad latente de una guerra civil, lo que pondría a Estados Unidos frente a un nuevo escenario. Bien, esta es la ficha de nuestro invitado para hablar de este tema. Estamos con el doctor Andrés Servín, antropólogo, doctor en ciencias políticas, especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, presidente del Consejo Académico de CRIES, académico distinguido del Sur Global 2023 por ISA, autor de un libro sobre Chávez y numerosos artículos sobre Venezuela. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Veíamos recién un completo resumen de lo ocurrido durante la semana. ¿Cuál es su primera visión, su primera opinión por estos 7 días que han conmovido al mundo? Bueno, la primera reacción es una reacción de mucha identificación con el sentimiento de muchos venezolanos que se alegraron de que hubiesen sacado a Maduro de gobierno después de todo lo que había pasado previamente, más que nada en términos de la ilegitimidad de su gobierno, en términos de los abusos de derechos humanos, en general el clima represivo, y yo creo que personalmente hay otro punto que hay que reforzar en esto, en la destrucción de la economía venezolana. Ajá. Entonces, con estos elementos, claro, la primera sensación es, bueno, me alegro que esto haya sucedido, pero después empezamos a analizar cómo sucedió. Y ahí yo creo que hay que marcar muy claramente que hubo una violación del derecho internacional por esa intervención ilegítima de Estados Unidos. La pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿podrían haber sacado a Maduro de otra manera? Aparentemente no. Pero veamos ahora qué es lo que quiere Estados Unidos a través de esta intervención. Y ahí yo creo que tenemos una serie de problemas, porque si bien el presidente Trump ha dicho que van a gobernar Venezuela, que lo que quiere es el petróleo en realidad es de Estados Unidos, había dicho antes, que van a implementar un plan de 3 fases, pero al principio estaba poco claro, porque lo que había era el plan militar y no había un plan político para cómo se iba a encarar la transición. De hecho, yo creo que no hay ninguna transición, lo que hay es la sustitución de Maduro por la élite que lo rodeaba y una negociación en marcha que se va a dar, según el secretario de Estado Rubio, en 3 fases de estabilización, recuperación, nadie sabe muy bien recuperación de qué, si es del petróleo o si recuperación de la sociedad venezolana, y la tercera fase es la transición democrática, que hay que ver cómo se va a desarrollar. Bien. Andrés, bueno, tanta información que no sé por dónde arrancar, pero quería preguntarte un poco, una de los grandes interrogantes tiene que ver con la transición, ¿no? Mucho se habló por qué María Corina Machado, Edmundo González Urrutia no formaban parte. Bueno, la semana que viene se va a reunir, igual confirmaron tanto Trump con Machado. ¿Cómo estás viendo las negociaciones o las cooperaciones, en definitiva, con Delcy Rodríguez, ¿no? Que además, recordemos que acaba de comunicar que posiblemente vuelvan las relaciones diplomáticas, ¿no? Que funcionarios estadounidenses van a llegar a Venezuela y a su vez venezolanos van a ir a Estados Unidos. De hecho, Trump está hablando ahora, dijo que van teniendo un buen vínculo. ¿Cómo estás analizando? Y también considerando algunas cuestiones que desde Estados Unidos decían, bueno, van a liberar presos políticos, y al menos el anuncio está, hasta el momento van 9 presos políticos, muy poco con la cantidad que hay, pero si se empiezan a dar algunas de estas cuestiones que desde Estados Unidos venían diciendo que se iban a dar y que dan a entender que hay una negociación o cooperación.
Yo creo que la cooperación sí va a avanzar en función de los intereses de Estados Unidos, que están claramente vinculados al petróleo. Aquí hay que aclarar una cosa, no es que quieran apoderarse del petróleo por el petróleo venezolano, sino que el crudo venezolano es muy importante porque las refinerías de Estados Unidos, dado el fracking que se está desarrollando, están prácticamente subutilizadas porque se alimentan de crudo y ese crudo provenía tradicionalmente de Venezuela. Entonces aquí hay un punto muy importante con respecto a cómo están abordando el tema de que el petróleo es estadounidense. Ahora, en este sentido, lo que hay que ver es cómo se va a desarrollar el vínculo con el nuevo, entre comillas, nuevo gobierno o el gobierno interino de aquí en adelante, dado que en realidad no estamos entrando en un Estado de Derecho ni en un Estado democrático. Se mantiene la misma CLAC manejando la situación en el país. Lo que pasa que sí garantiza, por lo menos por el momento, que no haya un estado de anarquía en el país. Y yo creo que esa es la jugada de Trump fundamentalmente, de garantizar de que lo que pase se dé en el marco de una estabilización política que no afecte los intereses de Estados Unidos. Correcto. Doctor, lo que nos conmovía hace una semana, nos despertábamos el sábado a la madrugada con la captura de Nicolás Maduro, el traslado cinematográfico, la primera comparecencia judicial. Ahora, próxima audiencia 17 de marzo. ¿Qué puede pasar con el proceso judicial por narcoterrorismo en cuanto a tiempos y posibles condenas? Bueno, aparentemente aquí hay contradicciones varias. Primero porque se suponía que había sido detenido, entre otras cosas, por narcotraficante vinculado al cártel de los Soles. Ahora esa figura del cártel de los Soles ha desaparecido. Otra de las acusaciones tenía que ver con el uso de armas de guerra. Bueno, me extraña, el presidente de una nación, legítimo o ilegítimo, evidentemente tiene el derecho de usar armas de guerra y eventualmente eso es aplicable en el Estado, en los Estados Unidos, pero no necesariamente en Venezuela. Entonces hay toda una serie de yo diría nebulosas desde el punto de vista legal con respecto a cómo va a avanzar el juicio, y hay una declaración muy explícita de Maduro de que él sigue siendo el presidente de Venezuela y que debería ser tratado como tal. Andrés, otra de las grandes preguntas y que tiene que ver sobre todo con la incautación de los buques petroleros y sobre todo mucho se habló del buque con bandera rusa. Bueno, hay varios análisis que dicen de ninguna manera China y Rusia, más allá de que condenen en la narrativa, van a intervenir de otra forma. ¿Crees en ese análisis o crees que puede llegar a haber algún punto que cambie esta situación? No, yo creo que, a ver, desde el punto de vista de Rusia, Rusia está concentrada en Ucrania, ahora este bombardeo con el Oreshnik sobre ese depósito de gases, digamos, un hecho muy significativo dentro del conflicto, y en ese marco también va a seguir manteniendo los canales diplomáticos abiertos con Estados Unidos para ver cómo se puede avanzar en algún tipo de acuerdo. Yo no sé si un tipo de acuerdo que se produzca a corto plazo, lo más probable es que esto se prolongue. El caso de China es un caso distinto. China invirtió mucho en Venezuela, invirtió en infraestructura principalmente, en el desarrollo de la industria petrolera a cambio de un pago a futuro en petróleo. Y entonces ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a hacer si Estados Unidos gobierna Venezuela, si le van a pagar lo que le deben o no? Y yo creo que los chinos están... La deuda no es significativa para las magnitudes con las que se maneja China, pero sí para China es importante que se cumpla con esa deuda, que se honre esa deuda. Entonces, ahí lo que pasa es que viene ya otro plano que no tiene que ver directamente con Venezuela, sino que tiene que ver con cómo se está manejando en el plano financiero China, que yo diría con mucha paciencia estratégica va moviendo sus fichas, entre otras cosas, con dos elementos. Ha habido una venta de los bonos del Tesoro estadounidense que tenía China muy marcada, y hay un proceso de desdolarización en el marco de los acuerdos fundamentalmente con los países de los BRICS. Entonces, digamos, su estrategia es atacar por otro lado, no por el lado militar, y además porque ni para Rusia ni para China es factible desplazar tropas a esa distancia a Venezuela. Totalmente. Y eventualmente buscar un enfrentamiento militar con Estados Unidos allí. Taiwán es otra cosa, eventualmente Ucrania es otra. Bien, vamos ahora a uno de los temas que más nos conmueven y que más expectativa genera, la liberación de presos políticos en Venezuela, y para esto vamos a recordar cómo lo anunciaba Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que es el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Así lo anunciaba. Como un gesto
unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social. Todas y todos somos venezolanas y venezolanos, todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional y a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Bien, y enseguida vamos a actualizar cómo está ocurriendo esa liberación de presos políticos, que por ahora va bastante lenta en cuanto a la ilusión que teníamos. Hay esperanzas, pero también hay incertidumbre. Así lo da a conocer, por ejemplo, la esposa del gendarme Nahuel Gallo, uno de los argentinos que está allí detenido en Venezuela y que es un poco un emblema para nuestro país. Mirá. Nahuel estaba confiando mucho en que nosotros no íbamos a bajar los brazos para poder traerlo a casa. Y bueno, nos falta todavía Nahuel, todavía no tenemos ese mensaje de que ha sido liberado, pero tienen que liberar a Nahuel Agustín Gallo porque es inocente. Tiene 13 meses lejos de su familia y si aprovecho acá de mandarle un mensaje a esos custodios que tienen a Nahuel todavía, ahí mírenle en los ojos a Nahuel, pregúntense si Nahuel Gallo es culpable de todo lo que ustedes saben que Nahuel Gallo es inocente. Jorge Rodríguez sabe que Nahuel Gallo es inocente. Delcy Rodríguez sabe que Nahuel Gallo es inocente. Lo tienen que liberar porque su familia lo está esperando. ¿Imaginás el momento del encuentro o sos cautelosa al respecto? Mira, me lo imagino, pero soy cautelosa porque no sé cómo vaya a responder en ese momento. Pero me imagino lo bonito que va a ser para Nahuel al ver a su hijo, de haberlo extrañado tanto y de haber dejado un bebé chiquito y encontrarse con un niño tan grande. Obviamente va a ser bastante bonito para él, pero creo que cuando Víctor reconozca a su papá, porque creo que lo mejor que pude haber hecho fue mostrarle siempre, este es tu papá te ama, tu papá piensa en ti, tu papá va a venir, así que creo que eso va a ser lo más bonito, ese abrazo entre Víctor y Nahuel. Y bueno, Nahuel regresando a casa, a tomarse su matecito, el asadito. Lo último que supe de Nahuel es que estaba harto de comer pollo. Decía, denme un pedacito de carne. Así que creo que lo mejor va a ser recibir a Nahuel, no como un héroe, sino como una persona que nunca debió estar en desaparición forzada en un país que no era el suyo. Ojalá que se dé pronto, pero en principio, Leti, actualizamos cómo está hasta este momento la liberación de presos políticos allí en Venezuela. Sí, Dani, porque ahí, como lo escuchábamos a Rodríguez, habló de un número importante. Decíamos que después de las elecciones donde se denunció fraude en julio del 2024, se calcula que más de 2.000 personas fueron presas por cuestiones políticas. Se calcula, según Foro Penal, que son más de 800, en la actualidad 811. Y el total que se excarceló hasta ahora son solo 9. Habíamos repasado ayer 5 de ellos que tenían nacionalidad española, 4 venezolanos más que salieron posteriormente, pero solo 9, un número realmente muy bajo. Y además sumar que, según Foro Penal, 87 presos políticos son extranjeros, un número altísimo. Claro, claro. Doctor Servín, ¿cómo ve esta posibilidad de excarcelación? ¿La ve con más esperanza, con más incertidumbre? ¿Qué cree que va a ocurrir en las próximas horas? Yo sí tengo expectativas positivas porque creo que hay una operación de blanqueo parcial del gobierno frente a lo que ha pasado y quedarlo mejor parado frente a Estados Unidos y a Trump. Aunque a Trump esto no le importe mucho, en todo caso es un proceso de blanqueo que puede ser parte de lo que necesitan para poder reanudar y desarrollar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta es si los 809, creo que son,
Creo que 811 según Fuero Penal que 811. quedan todavía presos. Van a salir, había comentarios, hay alguna gente que sí ha estado vinculada con la política, otros que fueron detenidos en el momento de las manifestaciones. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero yo sí en esto soy optimista. Yo creo que sí va a haber un proceso, por lo menos, de que van a liberar una parte de los presos políticos. Andrés, en ese contexto te voy a hacer una más personal, con tu historia con Venezuela también, y me imagino lo que has podido hablar. Como lo mencionaban al comienzo, bueno, gran parte, además un país que tiene casi un tercio de su población fuera del país, que vivió con alegría, más allá de lo que tuvo que ver con Estados Unidos, el hecho de que Maduro no esté en el país. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en estos días? Y bueno, sobre todo esto cuando se anunció la liberación de los presos políticos, que es uno de los grandes pedidos que vienen haciendo. Bueno, yo creo que sí ha habido una reacción por parte de los familiares con una gran expectativa y los que han sido... Igual a nivel sociedad en general y a vos también, porque sé que bueno, por tu historia particular y relación con Venezuela. Hay cosas que dentro de ese proceso de blanqueo que yo estaba señalando van a suceder que tal vez sean positivas. No va a cambiar la situación en términos de quién controla el poder. Y yo creo que esto se ve muy claramente en el hecho de que la gente no ha salido a la calle, porque hay un temor todavía a la represión. Claro. Entonces, no sé cuánto va a durar este estado de recluirse en sus casas hasta tanto las cosas se aclaren. Bueno, hay paranoia y miedo incluso porque los detienen por lo que le encuentran en WhatsApp. Le piden por favor a los familiares que están, por ejemplo, en la Argentina, no me mandes ni siquiera un meme porque me pueden detener por esto. Tal cual. De hecho, yo hice 2 programas, en mi programa de Radio Cultura hice 2 programas sobre Venezuela. Quería tener algunos amigos venezolanos, los contacté, me dijeron, mira, te doy la información, pero no me comprometas, no me pongas en el programa, no tengo nada que ver. Sí, les contaba que me pasó exactamente lo mismo, con colegas con los cuales hablo siempre y no quieren dar, o sea, que no quieren que los mencionemos por el temor que tienen. Tienen miedo. Tal cual. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa en la relación de Estados Unidos con otros países latinoamericanos? En un momento pareció que estaba la posibilidad de que hubiera también algún operativo en Colombia, en México, se habló de Cuba, pero han hablado el presidente Petro de Colombia más de 40 minutos por teléfono con Donald Trump. También Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ha dicho que no está ese temor y que hay diálogo con Estados Unidos. Mira. Que la paz se encuentra hablando. Y por eso acepto la propuesta del presidente Trump de hablar. Veremos qué sale. Volveré a insistir en que la alianza es posible en energías limpias porque traen paz y vida. Y amor mucho, porque aquí sí aprovechan la paz en eso. Y que Colombia puede dormir, avisaré si hay algo en contra, ojalá a tiempo, pueda dormir tranquila en buena parte del país, en otras sabemos que aún no pueden. No podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. Pero nosotros lo manifestamos lo dijo él, varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo
porque no es necesario. Pareciera entonces, Andrés, que termina la semana con más gestos de distensión y menos temor a que haya alguna otra incursión. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que verlo en el contexto de que la extracción de Maduro, para llamarlo de alguna manera, fue el primer paso de una reafirmación de la doctrina, como ahora la llaman, Monroe, sí, que no es la Monroe, sino el corolario de Trump a la doctrina. En el sentido de que el hemisferio occidental tiene que quedar bajo el dominio y la hegemonía de Estados Unidos, ese es el mensaje. Ahí se pueden negociar cosas, pero fíjense que no solamente están involucrados los países latinoamericanos, está el tema de Groenlandia, que es un tema muy delicado en relación a la Unión Europea, en un momento en donde además se está negociando el plan de paz relacionado con Ucrania. Entonces, todo esto tiene aristas muy complejas en donde hay interconexiones que hay que ver cómo se van a desarrollar. Lo cierto es que hay un planteamiento en donde queda claro que desde la perspectiva del presidente Trump, el mundo no va a ajustarse a las normas y a las reglas establecidas, entre otras cosas, se ha salido de 66 organizaciones multilaterales o no gubernamentales, y que no se va a ajustar al derecho internacional, y que en todo caso lo que se resuelva se va a resolver en función de las áreas de influencia, como se establezcan con los otros grandes actores del sistema y cómo se negocia a partir de ahí. Bien. Iba a sumar que Gustavo Petro, hablando de Colombia, dio una entrevista con El País y dijo que tuvo miedo de que lo detengan como a Maduro, pero que cree que después de la llamada telefónica que tuvo de casi una hora con Trump, esto no va a suceder. Claro. De hecho, bueno, publicó también en las redes sociales una foto de un halcón y un tigre, ¿no?, como señal de calma. Quería preguntarte en ese sentido, Andrés, si el hecho de que Maduro es una figura tan impopular a nivel internacional, es difícil pensar que pueda avanzar en ese sentido en países como México o Colombia. A ver, nada es imposible dentro de lo que pueda hacer Trump. Lo que pasa es que sí hay restricciones que están en juego en este momento con la aprobación o no del Congreso acerca de cualquier acción de guerra, digamos, ¿no?, por parte de Trump. Vamos a ver cómo funciona eso, porque hay dificultades para que sea aprobado en la Cámara de Representantes. Pero, por otra parte, yo creo que en inmediato no hay una amenaza de que haya algún tipo de acción bélica contra alguno de estos países. Yo creo que la amenaza sí puede estar más presente en el caso de Groenlandia. Fíjense que sí, lo marco, porque hay un interés... Más ¿Perdón? Que Cuba. Cuba realmente ya no pesa, digamos, pesa para Marco Rubio, por razones personales, obviamente, pero desde el momento que se corta el petróleo venezolano, sumado a la situación en la que está Cuba en este momento, yo no creo que tenga un papel tan importante como para que se lo considere. Sí, en algún momento. Pero yo creo que Groenlandia sí. Groenlandia no solamente por los recursos disponibles, sino porque además garantiza las vías marítimas alrededor del Ártico. Entonces, es una pieza muy importante dentro del juego geopolítico, si uno quiere, de Estados Unidos. Bien, y después vamos a hablar de Groenlandia también, pero por ahora le agradecemos mucho, doctor. No, muchas gracias por la invitación, como siempre un placer estar en este programa.